Bien, pues vamos a compartir la palabra y le voy a pedir por favor que me acompañe a Éxodo capítulo 32. Vamos a leer una escritura que viene en Éxodo capítulo 32 y vamos a leer a partir del versículo 1. Si usted gusta acompañarnos, Éxodo capítulo 32, versículo 1. Dice la escritura así: Mas venido el pueblo que Moisés tardaba, más viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, allegóse entonces a Aarón, vinieron a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, aquel varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Recuerde que Moisés sacó al pueblo de Israel de Egipto. Estuvieron alrededor de 430 años viviendo en Egipto, la mayoría de sus años como esclavos, y Dios levantó a Moisés para sacar al pueblo de Egipto y llevar al pueblo para que sirviera al Señor, para que fueran el pueblo escogido, el pueblo preparado, un pueblo de reyes y sacerdotes. Era la intención de Dios para el pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel no conocía a Dios, habían perdido de vista el tener un conocimiento de Dios, una relación personal con Dios. Solo Moisés estaba en esta situación, solo Moisés conocía a Dios, y Dios lleva al pueblo delante de un monte, del monte Sinaí, y hace que Moisés suba a ese monte para darle indicaciones respecto al pueblo. En este caso, recuerde usted que esas indicaciones en un momento dado, porque el pueblo fue testarudo, porque el pueblo no quiso vivir a la manera de Dios, el pueblo no quiso hacer las cosas a la manera de Dios o entender y creer a la manera de Dios. El pueblo dijo: tú dinos qué hacer, ponnos lineamientos, por decirlo así. Tú dinos qué y nosotros lo podemos hacer. Dios quiso salvarlos por la justicia misma de Dios, por la gracia misma de Dios, pero el pueblo no quiso. El pueblo dijo: nosotros podemos cumplir lo que tú nos pongas. Nosotros podemos demostrar lo que tú quieras que demostremos. Nosotros podemos por méritos propios ganarnos tu confianza. Pero esto es antibíblico. Dios nunca pensó, Dios nunca diseñó su palabra, su voluntad. Es decir, Dios nunca diseñó su forma y su manera para que el hombre quisiera cumplir o quisiera por sus propios méritos alcanzar a ser, digamos que, aceptado por Dios. Porque el hombre entró en pecado por causa de Adán, por el pecado original. Así es que el hombre es incapaz de poder acercarse a Dios y poder vivir a la manera de Dios sin que cambie su naturaleza. Mientras el hombre tenga una naturaleza pecaminosa, una naturaleza humana, el hombre no puede ser como Dios. Y aunque en el principio dice la escritura que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, esto es, en el principio Adán era uno con el Espíritu de Dios, y su cuerpo, el cuerpo de Adán, de alguna manera era perfecto, pero Adán tenía voluntad. Dios le dio el derecho de decidir, y el hombre y la mujer pecaron, decidieron desobedecer a Dios, decidieron hacer lo que Dios no quería que hicieran, decidieron caminar por un camino diferente al que Dios les había trazado. Y entonces, recuerde, a través de la serpiente, a través de Satanás, a través del diablo. Y entonces el hombre cayó, el pecado entró en el mundo, Dios se separó del hombre, el hombre espiritualmente quedó separado de Dios, y entonces vino el pecado, el caos y la muerte, y la corrupción y la imperfección de la vida. Así es que aquí vemos a un pueblo de Israel que había olvidado a Dios 430 años en Egipto, y Dios envía a Moisés para sacarlo. Lo saca hacia la tierra prometida, pero el pueblo era un pueblo rebelde, un pueblo que no conocía a Dios, un pueblo de dura cerviz. Y Dios pide a Moisés que suba al monte para entregarle las tablas de la ley, porque Dios había de hacer como el pueblo solicitó. Pero Dios les iba a dar la ley
para que el pueblo entendiera que no podían cumplir. Por méritos no podían acercarse a Dios, por méritos no podían ganarse la bendición de Dios, por méritos no podían salvarle. Por eso me refiero a que es antibíblico, pero técnicamente hablando es antievangelio. Antievangelio, aunque está escrito en la Biblia, Dios diseñó esta manera para que el hombre entendiera que era pecador e incapaz de poder cumplir los estándares de Dios. Eso es muy importante. El hombre es incapaz de poder justificarse a sí mismo por sus obras, perdón. Así es que Moisés se tardó mucho tiempo allá. Estuvo 40 días y 40 noches en el monte Sinaí. Y el pueblo se desesperó y se fue a buscar a Aarón y le dijo, no sabemos qué le haya sucedido a Moisés, entonces levántate y haznos dioses. O sea, el pueblo de Israel estaba completamente perdido. El pueblo de Israel estaba completamente desquiciado, pidiendo que Aarón les hiciera dioses. Y era lo primero. La primera aberración que era importante rechazar o resistir, hacerse otros dioses que el Dios de Israel. Dios los había sacado con mano poderosa, Dios les había demostrado con 10 plagas que vinieron sobre Egipto y ellos no fueron tocados. Dios los enseñó a celebrar la Pascua, Dios los sacó de Egipto con mano poderosa, todos salieron de Egipto fuertes, vigorosos, con oro y con plata, nadie salió enfermo ni debilitado. Dios los hizo cruzar el mar Rojo en seco, los libró de mano del faraón, destruyó delante de sus ojos a Faraón, sus carros y sus ejércitos. Dios les dio el agua de la peña, Dios les dio el maná para que se alimentaran. Con mano poderosa Dios los sacó demostrándoles su poder. Y no solo eso, sino les dijo que Dios tenía la intención de hacerlos a ese pueblo un pueblo de reyes y sacerdotes, pero el pueblo no quiso. Así es que viene la primera aberración del pueblo y le piden a Aarón que hiciera dioses. Entonces Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y trajeronlos a Aarón. Aarón los tomó de la mano de ellos y los formó con buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo Aarón esto, edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta del Señor. Y el día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron pacíficos, y sentóse el pueblo a comer y a beber, y levantáronse y regocijáronse. Entonces el Señor, Dios, le dijo a Moisés en el monte, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Es decir, hicieron lo incorrecto. Presto que se han apartado del camino que yo les mandé, porque el hombre es incapaz de seguir el camino de Dios. Y se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Y han sacrificado a él y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo el Señor a Moisés, yo he visto a este pueblo, que por cierto es un pueblo de dura cerviz. Es un pueblo de dura cerviz. Así es que el pueblo hizo aberración, se corrompió. Pero lo interesante de esto es que Aarón le pide al pueblo, denme todos los zarcillos que están en las orejas del pueblo, es decir, los zarcillos, los aretes de oro. El pueblo había salido con el oro y con la plata de Egipto, de los egipcios. No lo robaron, pero el mismo pueblo de Egipto lo entregó en manos de los israelitas para que los israelitas salieran, porque ya no aguantaban más las plagas que Dios les había mandado por la dureza del corazón de Faraón y la dureza del corazón del pueblo de Egipto. Así es que el pueblo
quería que Israel se fuera allá y entregaron todo el oro y toda la plata. Dios causó esto, así es que el pueblo salió rico. Y los hijos y las hijas, los hombres y las mujeres tenían zarcillos de oro. Y con los zarcillos de oro, Aarón los pide y hace un becerro de fundición y adoran y se corrompen grandemente delante de Dios. Lo interesante aquí es que los zarcillos, en este caso de oro, se ponen en las orejas. Y esto representa algo interesante, porque el oro tiene que ver con reino, el oro tiene que ver con gloria, el oro tiene que ver con un rey. Y se pone en las orejas, en los oídos. Las orejas tienen que ver con oír. Es la parte de los sentidos, digamos que los arcillos o los aretes sirven para adornar el oído o las orejas. Y las orejas fueron dadas para oír. Ahora, considerando esto y considerando que los arcillos son de oro, de algo preciado, acompáñame por favor ahora a Gálatas. Vamos a ir a la Biblia y vamos a ir, bueno, antes de Gálatas vamos a ir a Hechos capítulo 7. Hechos capítulo 7. Vamos a leer Hechos de los Apóstoles. Perdón, Hechos de los Apóstoles. A ver, permítame un segundito. Hechos de los Apóstoles, capítulo 7. Y vamos a ir al versículo 40. Hechos 7, 40. Dice así. Bien, vamos al 39. Dice, bueno, a ver, permítame. Sí, el 39 dice, a Moisés, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, antes lo desecharon y en sus corazones volvieron otra vez a Egipto. Bueno, a Moisés o a Dios. Dice diciendo a Aarón, 40, ellos dijeron a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos qué le haya acontecido. 41, y en aquellos días hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo en las obras de sus manos. Se holgaron en las obras de sus manos. Recuerde que Aarón tomó los arcillos, los aretes, y los formó con buril, los formó, los fundió. Y dice aquí, Hechos, en las obras de sus manos se holgaron, con sus manos crearon. Cuando la Biblia habla acerca de las obras de nuestras manos, tiene que ver con obras de justicia. Y cuando hablamos de obras de justicia es obras buenas para justificarnos, obras que nos justifiquen. Cuando hablamos de fruto de justicia, hablamos de la justicia de Cristo que es en nosotros y produce fruto. Pero cuando hablamos de obras de justicia, son obras nuestras con la intención de justificarnos a través de hacer buenas obras delante de Dios o delante de los hombres. Es una condición carnal, natural de este mundo en pecado. Querer hacer buenas obras para justificarse a sí mismo. Y los que siguen la ley de Moisés y lo que tiene que ver con la ley de Moisés es intentar justificarse por las obras para con Dios, para con la religión, para con los hombres. El Señor Jesucristo les reprochaba a los fariseos que ellos querían justificarse ante los hombres. No, yo creo que ellos sabían que no podían justificarse ante Dios, pero ellos querían justificarse delante de los hombres cuando oraban en las plazas públicas, cuando hacían esto y cuando hacían lo otro. Pero vemos que en este mundo, inclusive aquellos que no tienen nada que ver con el cristianismo,
quieren justificarse delante de los hombres con las obras. Hay grupos, asociaciones que hacen obras por aquí, hacen obras por allá de beneficencia, aparentemente, para justificarse delante de los hombres. Por eso un grupo de personas dicen los evangelios que le dijeron: Señor, Señor, ¿qué no hicimos obras delante de ti? Fuimos y visitamos al huérfano, le dimos de comer al hambriento, visitamos al que estaba en la cárcel, al que estaba enfermo. ¿Qué no lo hicimos? Y el Señor Jesucristo les dijo: apartaos de mí, hacedores de maldad, porque estas personas que hacen aparentemente lo bueno, pero con un corazón motivado para justificarse ante las personas o para justificarse ante Dios, erran y equivocan totalmente. Porque no nos podemos justificar ante Dios a través de lo que hacemos, sino solo a través de lo que Jesús hizo y de su justicia. Cuando yo creo en su justicia, cuando yo creo en su gracia y recibo su justicia y su gracia, entonces la gracia y la justicia de Dios producen un fruto en mí. Y esto es por el Espíritu de Dios y la palabra de Dios que vienen a morar en mí. Así es que cuando hablamos de las obras de las manos, hablamos de las obras que quieren justificarnos ante Dios. Y Dios les dio la ley de Moisés y el hombre quiso justificarse a través de esas obras. Dios no les dijo: es posible que tú te puedas justificar a través de tus obras. No, Dios les dio la ley para que entendieran que no podían justificarse. Era imposible, porque no podían cumplir las obras de la ley. Bueno, así es que cuando hablamos de las obras de las manos, tiene que ver con las obras para justificarse a sí mismo. Hablamos de la carne, hablamos de la ley, que es anticristo, que es contrario al evangelio. La ley nunca fue dada para justificarse, sino para guiarlos a Cristo. ¿Por qué? Porque en la ley no podían encontrar salvación, no podían encontrar perdón, no podían encontrar que Dios se agradara. Y entonces eso los iba a llevar al reconocimiento, a la humillación, a la humildad de entender que necesitaban a un Salvador a fuerza, porque nuestros méritos no eran suficientes para justificarnos y salvarnos. Entonces los iba a llevar a Cristo, porque solo en Cristo hay total y completa salvación por gracia. Es un regalo gratuito que no se puede comprar, que no se puede merecer, que no se puede conseguir por méritos. Es gratuito y sí, solo sí, nos podemos apropiar de él creyendo en la persona divina de Jesús y entendiendo y creyendo y entendiendo correctamente la obra terminada, completa y perfecta, y recibiéndola en el corazón, creyéndola con el corazón. Y entonces Dios nos hace nacer de nuevo, envía su Espíritu a nuestros corazones y por el poder de la palabra y de su Espíritu Santo nos hace renacer a una esperanza viva. Nos hace renacer en nos recrea en nosotros un espíritu nuevo, creado en la justicia y santidad de la verdad. Por eso 2 Corintios 5:17 dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Bien, así es que hicieron obra de sus manos. Ahora sí, acompáñeme a Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3 y vamos a leer los versículos a partir del 2. Gálatas capítulo 3 y vamos a leer los versículos a través de Gálatas capítulo 3 a partir del 2. Dice: esto solo quiero saber, dice el apóstol Pablo, de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley? ¿O por el oír? ¿O por el oír? ¿O por el oír? Recuerde, zarcillos, orejas, oír. ¿O por el oír de la fe? ¿Tan insensatos sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora os perfeccionáis por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano, si empero en vano? El que suministra el Espíritu y obra milagros entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Así es que, por un lado, el apóstol Pablo nos enseña a oír la palabra, oír con fe, y hace un contraste de las obras de las manos, las obras de la ley. Dice en el versículo 2, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley, las obras de las manos, las obras de justicia humanas, o por el oír con fe? Es decir, cumpliendo la ley, recibiste el Espíritu Santo, recibiste la salvación, recibiste la bendición de Cristo. Dice
El que suministra el Espíritu y hace milagros y se manifiesta con poder, ¿lo hace por las obras de la ley, por las obras de tus manos, por el querer justificarnos a nosotros mismos o por el oír con fe? Es decir, ¿qué es lo que produce que nosotros seamos nuevas criaturas en Cristo? ¿Qué es lo que produce que nosotros podamos aspirar a vivir en lo mejor de Dios y que podamos apropiarnos por la fe de toda esta bendición? ¿Haciendo obras o por el oír con fe? Sabemos que es por el oír con fe. Esto es fundamental. Por el oír con fe. Así es que si usted va y busca Romanos 10:17, Romanos 10:17, dice la Escritura que la fe viene por el oír la palabra de Cristo. La fe viene por el oír la palabra de Cristo. En otra versión dice que la fe viene por el oír acerca de Cristo. Pero no historias o fábulas o leyendas o fantasías, sino lo que la palabra nos describe acerca de Cristo. Recuerden, usted puede encontrar la persona divina de Jesús y su obra redentora desde el Génesis hasta el Apocalipsis, porque es la palabra de Dios que Dios describió para que el corazón del hombre la apropiara y pudiera encontrar a la persona divina de Jesús y la salvación desde el Génesis hasta el Apocalipsis. El mismo Señor revela cómo era perfecto todo al principio y cómo era la identidad del hombre. Y el mismo Dios revela en Génesis: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y cuando el hombre cayó y pecó, a la mujer le dice: tu simiente pisará en la cabeza a Satanás. La mujer no tiene simiente. Todos los hijos de hombre, todos los hijos de mujer que nacen de mujer, es decir, toda la humanidad, nacen por la simiente del hombre. Pero Dios le dijo a la mujer: tu simiente pisará a la serpiente en la cabeza. Estaba hablando de Jesús, porque Cristo no nació de la simiente corrupta de Adán, sino de la simiente incorruptible de la palabra de Dios en el vientre de María. Fue concebido ahí por el Espíritu Santo de Dios. Dios se lo reveló a María a través del ángel Gabriel. Usted lo puede encontrar en Lucas capítulo 1 versículos 26 en adelante, donde Dios le dice a María: tú eres altamente favorecida. Como Dios te dice a ti y a mí, que estamos en Cristo: tú eres acepto en el amado, eres altamente favorecido en Cristo. Así es que desde ahí está revelado Jesús y su plan salvador. De hecho, el nombre que se le pone a la mujer es llamada Eva. Antes era llamada Adán. Cuando el hombre tenía su mujer, que Dios creó a la mujer, que la mujer fue un ser viviente después del hombre, y no estoy hablando de importancia o de jerarquías. Dios hizo primero al hombre y después de una costilla del hombre formó a la mujer. Pero la mujer no se llamó Eva, se llamó Adán. Pero cuando pecaron, cuando cayeron ambos, y que Dios revela esto del plan redentor y salvador, Adán y a su mujer se llama Eva. Ahora Adán puso como nombre Eva a su mujer, y este nombre en el hebreo significa la madre de todos los que creen, o la madre de los creyentes. En Eva fue profetizada la salvación, el plan redentor que vendría muchos años después a través de Cristo. Y recuerden, a partir de entonces hasta Malaquías fue hablada la palabra profética acerca de Jesús, hasta que la palabra fue completada y entonces la palabra se hizo carne en Cristo. Dice Juan 1 que Jesús es la palabra. En el principio era la palabra era con Dios y la palabra era Dios, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. La palabra tuvo que ser predicada y hablada, declarada en este mundo para que la palabra pudiera hacerse carne por el poder de Dios, y entonces Jesucristo vino a la vida. Así es que la fe viene por el oír
por el oír acerca de Cristo, pero lo que está descrito en la palabra, no por fantasías, no por ideologías, no por sistemas de pensamiento racionales o filosóficos o fantásticos, sino por la palabra de Dios. La fe viene por el oír la palabra de Cristo. Así es que el oír es muy importante, porque el oír nos separa. El oír es un contraste que nos dice que no se trata a través de hacer para justificarnos por las buenas obras, sino se trata de oír con fe la palabra, se trata de tener una comunión con la palabra, se trata de seguir por lo que oímos. El Señor Jesucristo mismo dice: yo tengo mis ovejas y ellas me conocen, oyen mi voz y me siguen. El oír es muy importante. Y desafortunadamente en este mundo hay muchas voces hoy que engañan, que están haciendo que los mismos creyentes se olviden y se pierdan de la sana doctrina. El pueblo de Israel, cuando salió de Egipto con oros, plata, y empezaron a regocijarse delante de los becerros de oro, se supone que era un pueblo que Dios había escogido, y empezaron a hacer perversidades delante del mismo Aarón que estaba siendo llamado a ser como líder de los sacerdotes. De hecho, Aarón después fue llamado a ser el líder de los levitas, de los sacerdotes. Pero esto representa, este momento representa los días del fin, representa esta época, representa estos términos en que estamos viviendo en el fin de los tiempos. Porque aún muchos que se profesan ser cristianos, muchas iglesias que profesan ser creyentes, se están perdiendo en hacer y en no hacer, en el amar las riquezas, en amar las actividades, en amar cumplir, en amar justificarse a sí mismos los unos a los otros. Escuchaba acerca de una historia de la convicción que tenían de un pastor que realmente era un pastor genuino, era un pastor que realmente era pastor. Y al escuchar cuáles eran las razones por las cuales decían que esta persona era un pastor, era porque si alguien iba al hospital, él ponía dinero, porque si alguien tenía necesidad, él ponía dinero. Pero no se trata que con dinero se resuelvan las cosas. El oficio de un pastor no es dar dinero. El oficio de un pastor es cuidar de las ovejas, alimentar a las ovejas. Recuerdo una historia de un hombre que muchas personas lo seguían y se salían de las iglesias para seguirlo. Y entonces los pastores o los líderes de las iglesias le reclamaban a él que por qué se estaba llevando a las ovejas. Y él decía: no, yo no me estoy llevando a las ovejas, ni estoy robándome las ovejas. Pero yo no tengo la culpa de que en sus rediles las ovejas estén tan flacas que se pueden pasar entre las trancas, entre las bardas, entre las cercas. Así es que no es posible que nosotros podamos malinterpretar lo que la palabra de Dios dice. Bien, así es que es muy importante que podamos entender que el oír es muy importante y que necesitamos seguir en la fe y caminar en la fe en el nombre de Jesús. Padre, te damos a ti el honor, la gloria y la alabanza. Bendecimos tu nombre y te exaltamos. En Cristo declaramos que somos total y completamente perdonados y sanados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos. Somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Amén y amén. Saludos y bendiciones para todos.